Gracias. Como siempre, presentamos nuestro cordial saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan las jornadas diarias en esta tarea permanente de no dejar pasar la historia y de colaborar con nuestros aportes, nuestros granos de arena en la reedición y el análisis de hechos que ya eh, parecerían estar en el olvido de los colombianos y del mundo relacionados con la violencia política, con el conflicto armado que ha generado el Partido Comunista y sus brazos armados contra Colombia desde hace varias décadas. Y en el día de hoy tenemos la reconstrucción y el análisis de varios hechos ocurridos en la zona de Tibú, el municipio de Tibú, específicamente en el corregimiento de La Gabarra y alrededores, en la subregión que se denomina como la zona del Catatumbo. Y estos hechos que nos sirven de referencia ocurrieron en enero de 1991, cuando terroristas del ELN le practicaron una emboscada demoledora en la cual asesinaron a 9 soldados y un suboficial orgánicos del grupo mecanizado Masa con sede en Cúcuta. Estos soldados estaban cumpliendo actividades de seguridad, de patrullaje y de garantía del funcionamiento de la infraestructura petrolera y de la tranquilidad de los habitantes de la zona, y por tener que pasar reiteradamente por determinados sitios, allí los esperaron y con unas cargas explosivas y luego, al mejor estilo de los criminales, remataron los muertos, los heridos, para robarles las armas de dotación. Este hecho ocurrió un mes después de la operación militar del ejército en Casa Verde y fue la consecuencia de una oleada de terror dispuesta por la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para demostrar que no les había afectado la incursión de las tropas en la zona rural de Uribe Meta de, con el fin de sacar el secretariado de esa región. Entonces vamos a entrar en materia. Adelante, mi coronel. Hoy es viernes 1 de diciembre de 2023. La Fundación Excelencia Liderazgo y Transformación arriba el episodio número 461 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, mediante el cual presentamos un análisis político estratégico de las emboscadas y masacres de un suboficial y 9 soldados orgánicos del Grupo de Caballería Hermógenes Maza de la Quinta Brigada en el corregimiento de La Gabarra, área rural del municipio de Tibú, norte de Santander, en enero de 1991. En ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia estratégica del municipio de Tibú, norte de Santander, con énfasis en el corregimiento de La Gabarra, reconocido a nivel nacional por los persistentes actos de violencia de los grupos comunistas armados? El departamento de Norte de Santander es un departamento que es bifronterizo. Todo su territorio limita con las fronteras venezolanas, fronteras occidentales venezolanas. Está ubicado en la región nororiental de Colombia, y lo vemos en el mapa, y es el punto más importante para cruzar la cordillera aquí, la serranía, que vemos en este lado, hacia el centro del país, que es el Magdalena Medio. Y hace una unidad geográfica con los departamentos de Arauca, o mejor, con Boyacá por el sur para salir a Arauca, por el norte con el Cesar tendiente hacia La Guajira y por el occidente con el Cesar y Santander, como se nota aquí en este mapa pequeño que está en la parte superior de la infografía derecha. Eh, por la constitución del territorio colombiano, la configuración topográfica, está prácticamente el 65 a 70% del departamento ubicado sobre la cordillera oriental,
de la cual nacen unos ríos muy importantes que van a descender todos a Venezuela y posteriormente salir al Océano Atlántico por cerca del Golfo de Coquibacoa y por otros sectores donde vierten aguas los venezolanos hacia el mar, hacia el Océano Atlántico. Este departamento tiene una zona que es muy característica, ya la veremos, que no es subregión natural, ya que las subregiones naturales o políticas de este departamento son otras, sino que es una subregión que se ha venido determinando así porque sigue el curso casi toda de la hoya del río Catatumbo y se llama la zona del Catatumbo y desafortunadamente toda la riqueza, la belleza y la potencialidad que tiene esta zona ha sido convertida en un epicentro de terrorismo, de violencia, de ubicación de células comunistas de combate, de incitación a la revuelta, de organización de masas con fines revoltosos y no de construcción de país. Y parecería ser que al Estado colombiano le quedó grande establecer allí la institucionalidad. Y desde hace varios años los bandidos ejercen coautoridad, controlan en muchos aspectos la vida de los ciudadanos y ejercen presión tributaria paralela sobre algunos aspectos de la economía, eh, tanto formal como informal en la región. Y la frontera, que en muchos sectores son líneas imaginarias sobre el terreno, en la parte más plana, que es el oriente, donde ya se desciende a temperaturas o a territorios sobre el nivel del mar con temperaturas altas para cruzar al estado de Zulia, en Venezuela, producen también una facilidad del movimiento binacional, entrada y salida de delincuentes de todas las pelambres de muchos países del mundo. Y precisamente en esa subregión del Catatumbo y en esa zona más eh, septentrional del municipio, del departamento, está el municipio de Tibú. Y a su vez, el municipio de Tibú tiene unos corregimientos muy conocidos por hechos de violencia, pero el más afectado es el corregimiento de La Gabarra, por donde cruza el río Catatumbo. Y el solo hecho de cruzar el puente para ingresar al caserío ya es un riesgo grandísimo de ser blanco de las acciones terroristas de diversos grupos que están dedicados allá al narcotráfico, a la trata de personas, al lavado de activos, al contrabando y a muchos delitos más de orden internacional y multinacional. Y por el occidente, el municipio de Tibú limita con el Tarra, infortunadamente otro municipio muy afectado por la violencia, y por el noroccidente limita con Concepción, perdón, con Teorama, y que es otro municipio que ha sido afectado por la violencia, y por el centro sur, o por el centro sur del departamento y sur de Tibú, están San Calixto, Acarí y Sardinata muy afectados. Eh, el municipio de Tibú es prácticamente el más grande del departamento, está muy cerca en mm, espacio territorial en superficie con el Carmen, con Ábrego y con Toledo. Los demás municipios del departamento son relativamente más pequeños y como vemos todos guardan la misma configuración geográfica del departamento. Su extensión es de norte a sur y con excepción de Ábrego y Toledo y en la parte sur de Tibú son más bien alargados y en esta parte sí son un poco amplios de oriente a occidente. Bueno, al mirar la subregión del Catatumbo vemos el contraste de la riqueza, de la potencialidad agropecuaria industrial con la violencia que nos llega cada rato en informaciones diferentes de actos delictivos en esta zona. Entonces, como decimos por decir que la componen los municipios de Convención, El Carmen, La Playa, Ocaña, Ábrego, Tibú y Sardinata. Esa es la subregión del Catatumbo o el entorno del Catatumbo guiado por el eje del río Catatumbo. Y vemos que en cada uno de estos municipios se producen distintos o salen distintos productos agrícolas como la caña de azúcar, frijol, ají, pimentón,
cebolla, pepino, caucho, cacao, palma, plátano, piña, y que se producen en distintos municipios, algunos más que otros, otros específicamente uno de ellos, y que son despensa para muchos supermercados del país y que son a la vez garantía de subsistencia para la comunidad que allí está. El grave problema es que se ha infiltrado el narcotráfico en esta región y con la cantidad de ríos que forman todas estas ollas del río Catatumbo y otras eh, corrientes que hay en el sector hidrográficas, eh, y la facilidad del cruce ilegal por la frontera venezolana han multiplicado el sembradío de marihuana y de coca. Y es una zona que ha estado muy afectada por la acción terrorista de los grupos violentos en la medida que ha crecido esos cultivos y que se han disminuido, me refiero a que han crecido los cultivos ilícitos y que se han disminuido estos cultivos tan importantes para la subsistencia y para la seguridad alimentaria de la región y de Colombia, y específicamente el frijol, porque en muchas regiones del país donde no hay una suficiente capacidad adquisitiva, el ingreso es bajo en los hogares, el frijol y el arroz son fundamentales para supervivir. Entonces, sí afecta esto. Y falta también aquí resaltar la producción avícola y la producción de huevos, que es muy común en todas las regiones del país donde hay cultivos. Pero el narcotráfico ha venido afectando eso, el contrabando, y se han reducido las producciones agrícolas porque los campesinos ya no quieren trabajar la tierra, sino están afectados por eso, por ese fenómeno. Como vemos, el municipio tiene 2.737 kilómetros, es grande, es un municipio grande realmente. Tiene una zona extendida de norte a sur, donde se ubican los corregimientos, especialmente el de La Gabarra, que es el más conocido. Los otros también son afectados por la violencia. Y según este censo, este estudio que hizo el CODASI, el Instituto CODASI, entre 1990 y 2013, y ese alcanza a incluir el acto terrorista que vamos a analizar hoy, ocurrieron 479 actos criminales de gran envergadura, como es emboscada, como los ataques al oleoducto, como la destrucción de la infraestructura, secuestros, asesinatos, masacres, combates con grupos, eh, entre grupos armados ilegales por el control del narcotráfico, secuestros de ciudadanos de ambos lados de la frontera, violaciones, etcétera, etcétera. Es una zona que ha padecido muchísimo la violencia por su ubicación, por su riqueza, pero sobre todo por la presencia de estos bandidos que quieren sacar ventajas de ella. Aquí vemos un mapa que nos muestra con una descripción de dónde están los grupos armados, cómo el río Catatumbo atraviesa todo la zona y cómo existen una cantidad de caños importantes que van vertiendo sus aguas al río Catatumbo, que hay controles de los grupos criminales en esta zona, sobre el río, que es el eje del movimiento del narcotráfico dentro de Colombia y hacia Venezuela, ya cruzando el territorio, que su misma ubicación geográfica, lo vemos aquí dentro de la zona del Catatumbo, hace que tenga mayor incidencia porque es el municipio más grande del Catatumbo. Vemos que al norte está el corregimiento de La Gabarra y al sur está Campo 2 por el nombre de la petrolera, de la actividad petrolera, y que al occidente está otro corregimiento que llama Pachel, que ha sido afectado permanentemente por la presencia de la guerrilla. Entonces, ese triángulo Tibú, corrijo, la Cabarra, Pacheli, Campo 2, hacen que sobre el eje del río Catatumbo se sucedan muchas actividades ilícitas con extensión al Tarra, a Sardinata, a Teorama, a Convención, al Carmen, a Puerto Santander al sur y casi que llega a Cúcuta.
Entonces, como la distancia entre Cúcuta y Tibú no es mucha por tierra, también facilita que el flujo de delincuencia y de actividades criminales se mezcle con las actividades normales y puedan pasar prácticamente enmascaradas. Esa podría ser una descripción muy general y una idea de lo que allí pasa en esta zona, que además está rodeada por tres diócesis, o con los límites de cuatro diócesis, corrijo, la de Cúcuta, la de Ocaña, la del Banco y la de Riohacha, limitan con la diócesis de Tibú, que es la que eh, concentra la actividad católica en esta región. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Por qué a partir de la década de 1980 las FARC y el ELN consideran de supremo valor estratégico para sus respectivos planes delictivos el municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander? Es que es muy sencillo. Usted mira aquí la cordillera que se extiende hacia el Perijal Norte, a salir al Cesar, que es pues la cordillera oriental, ¿no? Sin cambiarle tantos nombres, las serranías que se forman allí. Y como vemos en el mapa, Tibú ya está en la parte baja y limita con Venezuela. O sea, cuando desciende la cordillera y cruza el río Catatumbo y los otros ríos, Tibú está en una parte más baja, con unos eh, pisos térmicos más cálidos, aptos para el cultivo de la coca, el cultivo de la marihuana, y con una cantidad de ríos y de selva muy apta para que se muevan las guerrillas por este sector y puedan o cruzar a Venezuela a protegerse o replegarse hacia el occidente a la serranía, a la cordillera. Entonces, ¿qué pasa? Que ese es el sector que está cerca de Venezuela y que sirve de una vez de enlace para la actividad criminal en los límites y entre las facciones delictivas de ambos países. Pero es que si cruza hacia el occidente, o sea, cruza la cordillera, desciende inmediatamente al Valle del Magdalena Medio, donde ya prácticamente va a comenzar el Magdalena Alto, y entra al sur de Bolívar y puede eh, esconderse en la serranía de San Lucas. Entonces la distancia no es mucha, pero son dos serranías, dos formaciones andinas que separadas por unos valles muy fértiles, muy cálidos y en algunos sectores muy húmedos, le facilitan a la guerrilla el tránsito, el movimiento y el control y poderse esconder en un lado o en el otro, porque ellos están ejerciendo el control geohumano por medio de las milicias y de las organizaciones clandestinas. Entonces, una concepción estratégica que la vieron tanto el ELN cuando vio que la Serranía de San Lucas se le podía convertir en un símil de la Sierra Maestra de Cuba, como lo que vieron las FARC de instalarse a lo largo de la cordillera oriental para descender a Venezuela. Pero el ELN vio que integrando esos dos núcleos geográficos podría hacerse más fuerte e igual lo vio el ELN y por eso para el ELN es el Frente de Guerra Oriental en su parte norte y para las FARC es el bloque Magdalena Medio que se une con el oriental por el sur y con el Caribe por el norte y controla de una vez toda la frontera con Venezuela. Esa es la explicación. Adelante. Mi coronel, ¿por quiénes fueron los autores materiales e intelectuales, así como los responsables políticos de la emboscada y masacre del suboficial y 9 soldados orgánicos del grupo de caballería Hermógenes Maza en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, norte de Santander, en 1991? Pues mi coronel, al mirar la fecha y hacer una interpolación de los sucesos de violencia desatados después del ataque del ejército a Casa Verde en 1990, en diciembre del 90, y recordar que en ese mismo mes de diciembre se mm,
inició una oleada terrorista de la coordinadora guerrillera en todo el país, pues obviamente la primera responsabilidad o en la parte armada serían los cabecillas de la coordinadora guerrillera. Y como aquí este acto lo perpetró específicamente el ELN, pues esto no cabe duda que es bajo la dirección de este bandido español, el cura Pérez. Pero en la parte política hay unos responsables muy serios, muy olvidados además por los colombianos. Y es que el señor Virgilio Barco toleró, permitió a Álvaro Leiva Durán y a todos los consuetas de la guerrilla que fortalecieran la coordinadora guerrillera y que le dieran hasta ese estatus de eh, ser intocables en la zona de Casaverde mientras estaban destruyendo el país. Cuando las fuerzas militares ingresaron allá, se rumoraba mucho que Álvaro Leiva Durán había sido el primero en avisarles que para allá iba una gran operación. Y Tiro Fijo decía que los negritos le habían contado que se venía una situación de guerra, así decía Tiro Fijo, y que por eso ordenó replegarse de Casaverde. Entonces, sí hay una responsabilidad grande de la clase política, porque el señor Virgilio Barco le faltó visión, carácter y decisión. Y luego recibió Gaviria, que andaba enloquecido con reformar la Constitución y llenar de corrupción y politiquería el gobierno, a meter civiles al Ministerio de Defensa para satisfacer a las FARC y al ELN y creer que con su kinder iba a transformar el país y que al otro día Colombia iba a ser un remanso de paz porque la guerrilla se le iba a rendir a él y Pablo Escobar dejaría de hacer crímenes, lo cual resultó completamente falso y el cuento barato del señor Rueda, Pardo Rueda, de que en 18 meses destruiría la guerrilla, no dejó de ser otra bufonada de las tantas que hemos visto por parte de los políticos en nuestra historia. Entonces, responsables toda la dirigencia política, todo el gobierno del señor Gaviria, todo el gobierno del señor Barco y los bandidos de las FARC y el ELN y el EPL que sincronizaron toda esa ofensiva para presionar a Gaviria que así hiciera la constituyente, tendría que hacer los 12 puntos que hoy el cura de Rux quiere meter a la brava con Petro en el nuevo sistema del país. Con el fin de unificar criterios acerca del trasiego terrorista del ELN desde su llegada a la región, ¿qué antecedentes concretos podríamos detallar respecto a la emboscada y masacre de un suboficial y 9 soldados orgánicos del Grupo de Caballería Hermógenes Maza de la Quinta Brigada en el corregimiento de La Gabarra, área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, en enero de 1991? El último año del gobierno Barco se puede resumir en el reflejo de que Colombia estaba agotada. La credibilidad de ese señor era muy baja. El país estaba en una crisis inenarrable. Pablo Escobar hacía lo que le daba la gana. Colocaba bombas, mataba, secuestraba, ordenaba eh, amedrentar jueces, asesinaba periodistas, eh, asesinó varios candidatos presidenciales y prácticamente era el cogobierno en la sombra. El ejército estaba prácticamente maniatado, muy mal dotado para combatir, pésimamente dotado, eh, no tenía movilidad y eso obligó a que el mando militar hablara fuerte, pidiera recursos y se creara la primera brigada móvil, que fue a operar precisamente en la zona de Córdoba, Ayapel y Urabá, y tuvo una acción importante. En los demás unidades del país se subsistía con muy poco, no había recursos, ni mucho menos medios para operar. Era más por iniciativa de los comandantes y ocurría el caso ridículo que se encontraba los viajeros por la carretera a la Policía Nacional pidiendo que le dieran combustible para los carros. Eso ocurrió durante ese gobierno, no se nos puede olvidar. Entonces, las fuerzas militares
estaban presionando muchísimo que había que sacar los bandidos de Casa Verde, pero el señor Barco andaba embelesado en las negociaciones con el M-19 y no le ponía cuidado a eso. No tenía margen de maniobra tampoco. No era un líder que viera el país con los conceptos de seguridad y desarrollo en paralelo, no. Además que era un señor muy solo, y cascarrabia fuera de eso. Era difícil tener una interacción con él. Y las fuerzas militares prepararon la operación a Casa Verde e hicieron la primera que aquí le estuvimos mirando, que fue un asalto al cuartel general de Lembo unos meses antes, lo dio el coronel general Correa Castañeda y se preparó la otra operación. El problema, como ya sabemos que no funcionó, es porque primero el objetivo no era claro si era tiro fijo o era sacar el Estado Mayor o era desalojar a Casa Verde y acabar con ese emporio de ignominia que había allá. Eso no quedó claro nunca, porque el gobierno no fue claro. Obviamente el ejército lo quería dar de baja a tiro fijo a Timochenko y a Raúl Reyes y a los demás bandidos que estaban ahí. Esa era la intención. Pero la del gobierno era otra. Era mejor saquémoslos, mejor presionémoslos, peguémosles un susto. Y eso en la guerra, pegar sustos no se vale. En la guerra hay que dar de baja al adversario, hay que ocupar territorio, hay que cumplir objetivos precisos. Entonces hubo una dicotomía del gobierno nacional y que no fue clara. Y como estaban negociando con el M-19, entonces hagámosle, pero no hagámosle, porque es que de pronto, y de remate, los comunistas y todos esos populacheros y oportunistas aprovecharon la muerte de Galán a manos de Pablo Escobar para meter la séptima papeleta y hacer la constituyente. Y ahí sí nos terminaron de meter el gol. Entonces, finalmente se autorizó la operación Casa Verde ya en el gobierno de Gaviria, que venía con otras ideas. Venía como todo neófito, improvisador, estratega de escritorio, pensando que no era sino que el proceso que ha iniciado Pablo Escobar con el cura García Herreros le iba a significar a Gaviria hasta el premio Nobel de Paz, me imagino, y que de ahí salía de secretario de la ONU. Eso era el sueño de Gaviria. Además que era el presidente más joven y estaba esa oleada de jóvenes transformadores en Latinoamérica cambiando constituciones. En Brasil estaba Color de Melo, etcétera. Entonces, eh, había un ambiente pesado y la decisión militar fue muy buena, pero la decisión política no fue clara. Entonces, finalmente se hizo la operación, pero ya como se diría telegrafiada, se hizo el mismo día que se realizaban las elecciones, la votación para aprobar la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre. Entonces Gaviria pensaba que él salía, como dijo en su discurso además, que es que hoy Colombia demostró que es una nueva nación, porque hoy votó por un proceso para cambiar de constitución y las fuerzas militares cumplieron su función. Fue casi textual lo que dijo ese día. Lo que no dijo era que los políticos no han cumplido con su función, que es otra cosa. Eh, Inmediatamente ocurrió la operación en Casa Verde. La coordinadora aumentó o desarrolló un plan que traía en ciernes y que ya la inteligencia militar se lo ha advertido al gobierno. Tienen para ese diciembre, pensaban, asaltar municipios, secuestrar policías, secuestrar soldados, asesinar soldados, destruir caseríos, robarse la caja agraria, que era lo que hacían en esa época, montar retenes y atracar a los pasajeros y robarles todo lo que llevaban, joyas y dinero, y masacrar personas, reclutar campesinos. Entonces, primero porque estaba planeado lo hicieron, pero segundo como respuesta necesaria. Entre los muchos eventos que recordamos que surgieron de ahí, eh, voladuras de torres fueron muchas para ese fin de año. El asalto de las tres cuadrillas, la Elkin González, la Carvalho Buitrago y la novena de las FARC, al municipio de San Carlos, Antioquia, el secuestro de la policía y el show que montó el cura del pueblo, que era de los mismos del ELN, y se ofreció de voluntario para que no les pasara nada, pero meterse ahí de por medio era para evitar que cuando la cuarta brigada reaccionara, ametrallar a los bandidos que iban en un bus. Y entonces los pudieron perseguir, pero no les podían disparar porque ahí iba el cura, iban otras personas, y eso es lo que no cuenta el señor de Rux en su informe. Eh, por el mismo, por la misma época, el binomio guerrilla-narcotráfico se consolidó. Recordemos que
la campaña bolivariana para una nueva Colombia había previsto que en el 89 lanzaban la ofensiva final y como no les funcionó, acababan de desarrollar lo que llamaban un pleno guerrillero ampliado de las FARC y la conferencia de la coordinadora guerrillera para articular todos esos esfuerzos y sacar adelante un plan que los transformaría. Entonces el mismo ELN en sus documentos lo confiesa que fue la época en que más tuvieron crecimiento económico y humano y que las FARC pues se volvieron más fuertes ahí, se multiplicaron los frentes y aunque la evidencia está en que es fundamentalmente con el narcotráfico, uno y otro lo niegan, pero esa es la realidad, fue el narcotráfico que los fortaleció en época. Entre tanto, el ELN le enfocó el trabajo en dos aspectos esenciales, que es los que nunca han tenido en cuenta en la mesa de conversaciones, y esta vez no es la excepción, y es el trabajo de las comisiones de trabajo político organizativo alrededor de las periferias y de los pueblos, en enlace con las milicias populares, reclutando y estructurando grupos de estudio y trabajo eh, prenucleados, semilleros revolucionarios, y eso van haciendo el tránsito hasta convertirse en guerrilleros. Es un trabajo bien orquestado por las comisiones de trabajo político organizativo que tienen líneas muy claras de la teología de la liberación, del hombre nuevo, del Jesús es verbo y no sustantivo, y del poder popular. Entonces esos fueron los ejes del plan vuelo de águila del ELN en esa época, y son los que les han dado el argumento que tienen ahora de que es que ellos no son la guerrilla, ellos son el pueblo en armas, entonces que cómo entregan las armas. Además que eso no es fundamental, que lo fundamental es que le entreguen todos los cambios y los dejen controlarlos y que esas armas sirvan de garantía. Y ahí tenemos gente pegada a ello. Lo otro es que se han realizado varios paros en el nororiente, 88, 89, y el 90 fue un año muy convulso, demasiado convulso, y tuvieron mucho espacio porque era que el señor Barco ni sumaba, ni restaba, ni tronaba frente a semejante problema. Eh, ya lo dijimos, el mismo día de la Operación Colombia fue la elección de los asambleístas, que no fueron unos asambleístas elegidos por Colombia, sino impuestos por el M-19, oígase bien, no fueron elegidos por Colombia, sino impuestos por el M-19. Fueron muy pocos los que eligió Colombia, lo demás era la mayoría del M-19, bandidos de otras pelambres, de los indígenas, que fueron los que llegaron allá a elaborar ese documento que hemos venido analizando en la Fundación y que le hemos encontrado algunos elementos sustantivos y sustanciales necesarios de corregir. Por esa época se enfrascaron o se enfocaron también en atacar la infraestructura crítica del país. Entonces, las hidroeléctricas se quedaron en la mira y una de las que pudieron asaltar fue la hidroeléctrica de Jaguas, entre el límite entre San Rafael y San Carlos, en el oriente antioqueño. Esa, uno de los golpes duros para la industria nacional y para el bolsillo de los colombianos, porque al final, cada daño que causan los bandidos, pues o lo pagamos los contribuyentes en las facturas. Y el oleoducto Caño Limón Cobañas también, durante ese periodo, sufrió muchos atentados, porque ya no era solamente el ELN, sino que era el EPL, las FARC y los remanentes que decían que eran del M-19 y que no han aceptado la rendición del grupo. Eh, con énfasis en el plan vuelo de Águila, se miró que todo el bloque, el frente nororiental de guerra, tuviera crecimiento sistemático y paralelo con el frente noroccidental, o sea, el que está en Antioquia. Y al mirar cualitativa y cuantitativamente cómo fue el desarrollo de todas esas cuadrillas, se comprueba que sí se desarrolló el plan vuelo de Águila sobre esos enfoques, el Triángulo ABC y norte de Santander y la región occidental, especialmente los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío y con extensión al Valle del Cauca. Eso está técnicamente demostrado en el crecimiento del ELN en esa época.
Y el incremento de reclutamiento, pues se sobreentiende que es producto de este desarrollo de ese plan, pero ahí volvemos al punto número 4. No es un reclutamiento cuantitativo, sino muy cualificado y cada vez buscando que cada persona que ingrese a la guerrilla tenga una formación suficiente o una capacidad de convicción suficiente para actuar como guerrillero, como cuadro revolucionario y al mismo tiempo para formar dentro de la base, la mata, como dicen ellos en clave, que son las veredas o los corregimientos, formar dentro de esas matas, dentro de esas bases, nuevos núcleos del ELN, pero de manera cualificada, no a la carrera, sino así como él se formó de un proceso, tiene que hacer ese mismo proceso siguiendo los lineamientos de la teología de la liberación. Esos son los antecedentes. Adelante, mi coronel. Estaba leyendo. ¿Cómo describió el diario El Tiempo los hechos relacionados con la emboscada y masacre de un suboficial y 9 soldados orgánicos del grupo de caballería Hermógenes Maza de la Quinta Brigada en el corregimiento de La Gabarra, área rural del municipio de Tibú, norte de Santander, en enero de 1991? Pues este hecho ocurrió el 29 de enero y lo que ha ocurrido es que el 23 de enero, una semana antes, los bandidos del ELN habían dinamitado un tramo del oleoducto Caño-Limón-Coveñas. Entonces se hizo la reparación de ese daño en el sitio que se conoce como Matecoco, que es muy cerca del corregimiento de La Gabarra. Y pues se ordenó que el ejército incrementara el patrullaje, el control de la zona para evitar que volvieran a dinamitar el tubo, porque como eran varios grupos, y es que es tan imposible controlar un tubo tan largo de tantos kilómetros, ya que si la tropa aparece en un lado se puede convertir en un juego del gato y el ratón. Los bandidos aparecen en otro, hacen el daño y entonces viene la tropa a asegurar la reparación del tubo y de los daños ecológicos causados y entre tanto pueden ir y volarlo en otro lado o esperar que esté funcionando de nuevo el oleoducto para eh, volver a atacar. Entonces, en ese sitio Matecoco fue emboscada la patrulla que venía en un vehículo haciendo el trabajo de patrullaje de reconocimiento. Y el sistema de la emboscada es el que ya conocemos, trampas explosivas instaladas en la vía, activación de esos explosivos y destrucción del vehículo que viene en movimiento, obviamente con la afectación física a todas las personas que lo ocupan y en medio del caos que se forma, pues entendemos que un vehículo que va lleno de personas encerradas dentro de él y explota, pues el vehículo, además de toda la metralla que distribuye por sus alrededores, producto de la explosión, pues de metal, entonces se convierte en esquirlas muchas partes del vehículo que afectan a los que van adentro, más el daño que causa el explosivo en sí a cualquier ser humano, quedan completamente aturdidos los que sobreviven o los que quedan heridos. Y ahí es cuando los bandidos que ya tienen gente apostada al lado y lado de la vía inician una andanada de fuego aterrador y otros se aproximan, hacen una maniobra de fuego y movimiento, se aproximan para rematar a los que quedan vivos, para robarse todo lo que pueden y para terminar de destruir el vehículo, que es lo que hacen generalmente. Entonces, eso ocurrió a las 10 de la mañana de ese día. Rápidamente hubo reacción de la segunda división del ejército. Se actuó con prontitud para evitar que los daños fueran mayores, pero ya estaban muertos el suboficial y los 9 soldados, que fue una emboscada de aniquilamiento. Entonces el periódico El Tiempo publicó en ese momento la noticia parcial, como estamos viéndola aquí, con algunas declaraciones del corregidor de la Gabarra, quien informó que algunas de las soldados que han sobrevivido al ataque han salido heridos y trasladados en un helicóptero hacia Cúcuta
Y luego el alcalde le confirmó a los medios de comunicación que ya estaba el ejército asumiendo el control. Pero entonces ustedes sumen y vean que todo es parte de un proceso eh, dirigido como respuesta a la acción en Casa Verde, pero además como un plan que tenían de presión permanente, porque ya se acercaba el inicio de la Asamblea Constituyente y las FARC y el ELN y ese remanente del EPL que se les había unido, querían demostrar que no estaban de acuerdo con esa Asamblea Constituyente y que había que presionar por todos los lados al país. Entre tanto, el señor Pablo Escobar ya estaba en la cárcel de la Catedral haciendo de las suyas. Entonces tenía uh, eh, con seguridad del Estado un emporio del crimen allá y seguía asesinando gente y traficando coca y negociando inclusive con estos bandidos de las FARC y el ELN el cuidado de sus cultivos y de sus rutas. Compleja situación. Mi coronel, ¿cuál fue el resumen de los actos terroristas de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar al final del año de 1991, cuando ya había terminado la Asamblea Constituyente? El laxo gobierno de Gaviria era presa de los antojos de Pablo Escobar y el neófito ministro de Defensa Rafael Pardo aseguraba que en 18 meses acabaría las guerrillas comunistas. Bueno, resulta que Gaviria, durante el periodo de la constituyente, y lógico cuando la firmó, y aprovechó de una vez para anunciarle al país que el nuevo ministro de Defensa iba a ser un civil y que tendría varias funciones, entre otras, es que representar políticamente a las fuerzas militares. Eso nunca nos quedó claro qué es políticamente, pero lo dijo y los medios lo repitieron y nadie preguntó, oiga, ¿y qué es representar políticamente? No, eso no quedó claro nunca. Segundo, nos echó el cuento que eso era para facilitar el flujo logístico de las operaciones militares porque habría especialistas en logística que agilizarían eso como si los militares no supieran de logística y también se aguantaron ese varillazo. Y lo tercero que dijo era que como era una nueva constitución, un nuevo país, que era una nueva visión y que eso ya iba para una paz total, o sea que el cuento de la paz total no es de Petro. Entonces que lo que se necesitaba eran unas fuerzas militares metidas en tecnología y un poco de cuentos chinos y que prácticamente lo que había era que desarrollar el país en otros aspectos y disminuir el pie de fuerza militar. Ese fue más o menos el mensaje. Entonces se comenzó un tira y afloje que infortunadamente no tuvo eh, como mayor fortaleza de parte del mando militar de la época, porque se presentó otro problema que el general Roca, que era el comandante general, estuvo casi todo el tiempo de su ejercicio del cargo fuera de servicio porque padeció una trombosis y había una interinidad ahí que no fue nada conveniente y que lo que hizo fue coadyuvar a que el, el, el ejército se desinstitucionalizara y las fuerzas militares también. Habida cuenta que las políticas populistas de Gaviria estaban afectando todo eso. Entonces, a final del año, le presentaron un balance que se filtró a los medios, fue intencionalmente que se filtró a los medios, en el que le mostraron al señor Gaviria que dejara de hablar carreta, porque mientras había pasado la constituyente y todo lo que se decía, eh, en combate habían caído 639 bandidos ese año, que se han capturado 438 y que se les habían destruido 106 guaridas. Y lo mismo se le demostró que a pesar de su paz y de su constituyente y de sus cuentos de que esto daba una vuelta, la acción violenta en 1991 fue 151% más alta que la que hubo en el 90. O sea que uno se pregunta, ¿y de qué sirvió la constituyente entonces? ¿De qué sirvió el cambio de constitución? De qué sirvió el cacareado cambio de ministro de Defensa militar por civil? Pues lo que sirvió fue negativamente, porque este tipo Pardo llegó allá sin saber la diferencia entre una escopeta y un fusil, a dirigir unas fuerzas militares en guerra, sin el saber de guerra y sin saber de estrategia y sin ni siquiera tener una conexión directa con el mando militar, porque llegó fue a inventarse un poco de cargos de burocracia para darle puestos a todos los yuppies que le han hecho campaña a Gaviria y a su constituyente
y entonces lo que llenaron fue de parásitos el Ministerio de Defensa. Se inventaron inmediatamente Superintendencia de Seguridad, se inventaron subdivisiones y divisiones que no existían en el ministerio y aumentaron una planta de personal por lo menos en 1.000 personas, incluida la superintendencia, que al día de hoy siguen sin ser claras cuáles son sus funciones, pero inmediatamente sirvió para llenarlos de parásitos y pagar cuotas políticas. Entonces todo eso se le demostró al señor, que se han hecho una gran cantidad de operaciones, que el trabajo de la Brigada Móvil había sido efectivo ya en Urabá y en Córdoba, pero que el país, la guerrilla, no había decrecido, sino que había aumentado. O sea que lo del M-19 era una rendición esperada, porque era un grupo que estaba derrotado y que no tenía ya trascendencia en el país. En cambio, que estos grupos, las FARC y el ELN, sí tenían mucha trascendencia y eran los que a él no le había puesto cuidado por estar pensando en su constituyente y en su publicidad. Esto tampoco lo menciona el señor de Rux en el informe que supuestamente cuenta la verdad de lo que pasó. Adelante, mi coronel. Pasados 19 años de la emboscada y masacre de un suboficial y 9 soldados orgánicos del Grupo Caballería Hermógenes Mazas de la Quinta Brigada en el corregimiento de La Gamarra, área rural del municipio de Tibú Norte de Santander, en enero de 1991, ya en el mes de junio del 2010, en pleno desarrollo de la segunda vuelta para la elección del primer periodo de Juan Manuel Santos, hubo combates de las fuerzas militares contra los narcoterroristas de la FARC y del ELN. ¿Cómo incidieron estos hechos en la zona de Catatumbo? Pues aquí hay algo importante y es que nos pegamos un salto en el tiempo entre 1991 y 2010. Cualquier lego en la materia diría, o sea que en esos 19 años fue paz y amor. No, lo que pasa es que son tantos los hechos que no los podríamos mencionar aquí. Además, porque ya vimos que hubo entre el 90 y el 2013, según el Instituto Codazzi y un trabajo de la Presidencia de la República, 479 actos criminales en el solo municipio de Tibú. Entonces, imagínense, relacionar los 479 actos aquí nos daría un año entero, más de un año. Lo que queremos resaltar es que en continuidad de esos 400 y más actos terroristas, en el 2010 volvió a haber otra de las tantas emboscadas que la queremos resaltar hoy, y en un solo día, en pleno fin del gobierno del señor Uribe y de campaña presidencial o alistamiento ya para que ganara la segunda vuelta el señor Santos, la guerrilla atacó de manera coordinada en distintos puntos y, por ejemplo, en Tibú masacraron a 7 policías que estaban encargados de el control de la zona y de apoyo a la seguridad de la infraestructura petrolera en un sistema muy parecido. Entonces, nos damos cuenta que pasa el tiempo y los métodos de pronto utilizan sistemas más actualizados, pero los métodos básicos de la emboscada, el francotirador, la infiltración eh, con personal para que haga espionaje, sigue siendo el mismo. Y que paralelamente en el resto del país la guerrilla sigue cometiendo actos criminales. ¿Qué más queremos resaltar aquí? Que así como en el año 91 Pardo Rodera Bocón y decía que tenía la guerrilla arrinconada y que les daba 18 meses, aquí vemos que el ministro de Defensa en la época ya saliente, aunque terminaba el gobierno, el señor Gabriel Silva, que nunca ha debido ser ministro de Defensa porque no tenía ni las calidades profesionales ni humanas para eso, eh, salió también a hablar por hablar. Y no se nos olvida que en ese fin de año el señor había un documento de inteligencia, un documento de secreto de planeación estratégica, en el cual se le decía al gobierno nacional qué era lo que necesitaba el ejército en renovación de armas, sobre todo para la seguridad en la frontera, y al señor ministro le pareció fácil soltarle ese documento a los periodistas y se publicó en una noticia más en el periódico El Tiempo y en otros,
que el plan de desarrollo para la defensa nacional en la frontera con Venezuela era X, Y, Z. O sea, le entregaron toda la información a la inteligencia venezolana sin necesidad de que tuvieran espías infiltrados, porque el señor Silva, por dárselas de artista, se creía presidente también, seguramente, como todos los que han pasado por ahí. Le pareció fácil entregar un plan secreto de desarrollo de la defensa nacional, donde hablaba de capacidad aérea, fuerzas de repliegue aeronaval arriba en la costa, perdón, fuerzas de despliegue aeronaval que se necesitaban, artillería, inteligencia, y todo se publicó en el periódico El Tiempo como si fuera la noticia de la compra y la venta de una tienda de barrio. Entonces vemos que el tiempo pasa, los métodos se repiten y la ignorancia de los políticos frente a los temas graves de seguridad y desarrollo sigue siendo igual, porque están pensando más en ellos que en el país. Mi coronel, en 2020, el portal electrónico La Verdad Abierta publicó un extenso análisis titulado Las guerras del ELN por dominar la frontera venezolana en el norte de Santander. ¿Cuáles aspectos podemos resaltar de este informe que de paso demuestra que la supuesta paz entre Juan Manuel Santos y las FARC no dejó de ser una promesa incumplida para los norte santanderianos? Pues mi coronel, mire, este documento sí que es importante para demostrarle al señor Santos y a todos sus eh, amigos que lo que ellos firmaron en La Habana, el señor de la calle, el general Mora y los demás mudos que fueron allá a arrodillarse ante los bandidos de las FARC, no sirvió para nada porque jamás tuvieron perspectiva, jamás miraron hacia adelante y jamás entendieron que estaban negociando era con bandidos y que los bandidos siempre llevan un paso adelante buscando sacar ventajas. Y este es un informe extenso y se encuentra ahí en el portal ese, Verdad Abierta, y vale la pena leerlo y releerlo, pero además cuestionar al señor de Rux por qué en un informe tan serio como este, que es sacado de informes de inteligencia de las fuerzas militares y de policía, no se tiene en cuenta para evaluar realmente qué es lo que la guerrilla quiere. No, pues obvio, porque como el señor de Rux lo que necesitaba era legitimar los 12 puntos y meterlos dentro de un supuesto análisis de la historia del conflicto, eh, entonces le dio la vuelta. Pero aquí ve que Colombia y Venezuela tienen en el departamento de Santander, norte de Santander, 421 kilómetros, o sea, una distancia más o menos similar a la que hay en Israel de sur a norte, solo que allá las carreteras son mucho más expeditas. Y dice que en ese sector, el ELN, que quedó con la supuesta desmovilización de las FARC, con el control ilegal de la región, entró en tres frentes de combate o tres batallas permanentes, una contra las fuerzas del Estado, dos contra los rastrojos, mal llamados paramilitares, y tres contra el EPL que llaman los pelusos. Y lo describe en detalle cómo está cada uno ubicado, que no lo vamos a hacer ahora, pero demuestra que es un tema bien espinoso y que tiene mucha arista y mucho detalle que analizar. Luego dice que el ELN, dentro de su plan de crecimiento y de fortalecimiento, optó por quedarse en la región, es porque allí hay 42.000 aproximadamente, 42.000 hectáreas sembradas de coca y que hay un flujo de dinero muy importante y que esa ubicación fronteriza que tanto le sirvió a las FARC en la época de Timochenko y de Iván Márquez, pues obviamente le serviría a ellos para articular a Venezuela con el resto de Colombia. Luego dice que en la Defensoría del Pueblo presentó unas alertas tempranas, otro nombre de esos funambulescos que se han inventado aquí, en lugar de decir que presentó un informe analítico, una cosa distinta, no, la alerta temprana.
y esa alerta temprana a nadie alerta. Entonces, ¿de qué alerta estamos hablando? Pero eso, por ejemplo, tampoco lo nombra el señor de Rux en sus informes. Es que los análisis que se hacen por organismos encargados del análisis, de la visualización del problema, tampoco son tenidos nunca en cuenta. Entonces, dice que lo que quería hacer era un control hegemónico. Luego, describe que el Catatumbo y el norte de Santander en general han sido tomados como escenarios de atrocidades. Cita algunos sitios específicos donde han ocurrido esas atrocidades. eh, Dice que la guerra que hay entre los rastrojos y el ELN está afectando mucho, pero como vemos, detrás de eso siempre hay la manipulación mediática. A nadie le pueden echar un cuento de que los campesinos se reúnen entre ellos para redactar este tipo de mensajes y hacer pasacalles y volantes. No, eso se lo hace la guerrilla y los pones a que los presenten, a que los pongan, igual que en todas las manifestaciones. Las, hay un comité que es el de agitación y propaganda, que es el que elabora todos esos panfletos, esos volantes, esas pasacalles, y se los entregan a la gente y la gente es la que los exhibe, muchas veces sin saber ni poner cuidado qué dice ahí, pero causa la sensación de que hay una acción popular. Entonces, por un lado, el portal presentando la violencia como ocurre y por otro lado la propaganda dando a entender que la culpa es del Estado y que el conflicto tiene igual responsabilidad ambas partes en lugar de decir por culpa de las FARC y del ELN estamos padeciendo esto, entonces lo presentan es por culpa del conflicto y le dan una dinámica distinta. Luego critican que las autoridades no previenen y ponen dentro del mismo paquete a las fuerzas militares y a las demás autoridades como si la responsabilidad de los problemas no fueran políticos. Y hablan de la famosa alerta temprana que es la que yo cuestiono. ¿Cuál alerta temprana? Es un nombre, una palabreja que se inventan para justificar. ¿No? Hay un informe de la Defensoría del Pueblo que dice esto, esto y esto, y el gobierno no actuó, sí actuó, pero eso de alertas tempranas es como nombres raros. Luego resaltan en ese mismo informe que el ELN está contra todas las bases sociales que hay allá, porque hay eh, hay organizaciones campesinas que están relacionadas de alguna manera con otros grupos o generalmente con otros grupos, ya que las FARC tienen sus organizaciones agrarias de larga data y ahí veíamos que en esa zona existe un personaje que estudió ingeniería nuclear en Rusia, pero que él es tan patriota que se vino a dirigir las agremiaciones campesinas y del Catatumbo, donde estaba Timochenko y una buena fuente de dirección de las FARC. Bueno, y luego dice que el ELN ha asesinado a varios líderes sociales, o sea, personas que se destacan por su gestión cultural, deportiva, social dentro de la región y que son visibles. Cita fechas de cuándo ocurrieron eso. Y luego dice que hay un micrófono abierto. Dice que la sociedad esté en la mira de la fuerza pública, o sea, termina la fuerza pública siendo la mala de la película, porque es que tienen la mira toda la población, en lugar de decir que por el efecto de la acción terrorista se necesita que la fuerza pública esté mucho más respaldada y que toda acción que haga debe ser en beneficio de la seguridad, o sea, tema de nunca terminar. Pero el informe en sí es largo, interesante y tiene cosas de análisis porque lo relaciona con todo lo que ocurre en la frontera colombo-venezolana. El coronel, El micrófono. Por favor, mi coronel, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas de reiterados crímenes del ELN en norte de Santander. bueno, eh,
ese día se habló del sepelio de los 10 militares asesinados y se dijo que 7 eh, eran de Cúcuta y da los nombres: Pedro López Leal, Orlando Gelves Carrillo, Cristian López Sánchez, Carlos Millán Barrera, Wilson Moncada Gutiérrez, Tomás Duarte Bonilla y Marco Pinzón. Y también dice que otros 2 fueron enviados a otras partes del país porque eran de Sardinata y Pamplona, y es el nombre del sargento Parmenio Maldonado Maldonado y el soldado José Pinzón Fonseca. Y al mismo tiempo relata que ese día ocurrieron unos atentados terroristas que mm, realizaron las FARC y el ELN en la repetidora telefónica del Sol en Caracolí, Antioquia, y que al destruir esa repetidora dejaron sin energía, sin comunicación telefónica de la empresa departamental de Antioquia, EDA, a Caracolí, Puerto Berrío, La Sierra, Puerto Rare, San José del Nus, San Luis, Puerto Triunfo, Cocornado, Doradal, Granada, San Francisco, San Carlos y la base de la repetidora de la telefonía de San Luis y una gran cantidad de veredas de la región. Y era al mismo tiempo que han secuestrado a los policías en San Carlos y han atentado contra la hidroeléctrica de Jaguas. Entonces, eh, escuchemos este... Coronel, mi No, pero coronel, en el mes de abril de 2023, nuevamente terroristas del ELN asesinaron a 9 soldados en el área rural del Tibú. ¿Cuáles podrían ser las razones políticas y militares de tan estruendoso fracaso en una zona donde tradicionalmente han sucedido ataques similares contra soldados y policías? bueno, mire, aquí está el primer parte médico. Esto ocurrió este año, un hecho muy connotado. Volvió a ocurrir en el Catatumbo y se le puso al señor Petro eh, el agua alta. Fue el país entero el que reaccionó. Eran unos soldados regulares que estaban cumpliendo la misma actividad de moverse por el sector del tubo, pero como el terreno es que obliga prácticamente a unos sitios que no pueden ser fijos, a que regresen los soldados a eh, descansar allí después de los patrullajes. Ahí los sorprendieron y asesinaron a 9 personas, que son el cabo segundo Brian Gómez, el cabo tercero Juan Benavides, el soldado Kevin Osorio, el soldado Gesell Fernández, el soldado Johan Gómez, el soldado José David Puchaina de Piayú, el soldado David Fabio Puchia de Piayú y Puana, esos eran guajiros, el soldado Rafael Jiménez y el soldado Jaime Redondo. Entonces demuestra que 32 años después de esta acción terrorista del ELN, siguen los mismos criminales en la zona cometiendo los mismos actos y el señor Petro hablando de paz total. Ahora sí, por favor, escuchemos con reverencia un minuto de silencio en memoria de las víctimas del reiterado crimen del ELN en el norte de Santander.
Mi coronel, ¿trajo el pacto FARC-Santos en el 2016 alguna paz a los colombianos, consuetudinariamente atacado por grupos narcoterroristas comunistas durante las últimas 6 décadas, en particular a los habitantes del siempre convulso departamento de Norte de Santander? No lo trajo, mi coronel. Aquí vemos esta foto de Human Rights Watch, que la veíamos ayer. En Arauca nos presentan un cuadro desolador de lo que hace el ELN allá. Pero si hacemos la interpolación, vemos que si en el 91 hicieron una emboscada, en el 2010 otra emboscada, y luego en el 2023 otro tipo de emboscada muy similar en las tres, y que hay miles de hechos terroristas intermedios, inclusive más emboscadas y más ataques y más compromiso con el narcotráfico y más compromiso con la narcodictadura venezolana y con el delito que se mueve en la frontera, pues simplemente no. La respuesta es no, mi coronel. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real y de resarcimiento a las víctimas del ELN en el departamento del Norte de Santander en las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Petro? Infortunadamente no, no, y hemos sido testigos de que durante la existencia del grupo criminal se han hecho varios intentos, pero los intentos son cada vez diferentes sin tener en cuenta experiencias anteriores y cada vez también con intereses muy particulares de quienes actúan desde el lado del gobierno. Entonces, en el acuerdo Puerta del Cielo era el señor Samper que estaba completamente encerrado. Luego vino el señor Pastrana que no daba pie con bola con la FARC en el Caguán y quería demostrar algún resultado con el ELN y ellos conscientes de sus debilidades estaban buscando era cómo tumbarlo. Después en el gobierno de Uribe se le dio mucho énfasis a la desmovilización de los mal llamados paramilitares y una guerra frontal contra las FARC y un doble rasero con el ELN o atacarlos y también negociar con ellos, pero eh, el ELN ha sido afectado por los mal llamados paramilitares y tampoco aceptó nada. Luego en el gobierno de Santos sí fue una payasada tanto con la FARC como con el ELN. Y en el gobierno de Duque no hubo ningún acercamiento con este grupo criminal, al contrario, acciones muy fuertes contra el país, como lo de los policías, o de los cadetes de policía y otros hechos que hemos visto aquí en distintos episodios. Y ahora con Petro, que duró 3 meses reunido con ellos en Cuba, planeando cómo hacerle daño a Colombia, le están buscando es cómo le sacan más todavía de lo que le sacaron a los otros gobiernos y lo que las FARC le sacaron a Santos. Entonces, pensar que si estos grupos anteriores se han burlado de las víctimas con menos capacidad de influencia, mucho menos podremos esperar que el ELN vaya a ceder en favor de las víctimas algo si saben que lo que hay que buscar es para ellos y para el comunismo. Conclusión, no. Mi coronel, es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la brutal emboscada y masacre de un suboficial y 9 soldados orgánicos del grupo de caballería Hermógenes Maza de la Quinta Brigada en el corregimiento de La Gabarra, área rural del municipio de Tibú, norte de Santander, en enero de 1991. Pues mi coronel, colocamos nuevamente esta ayuda titulada Las guerras del ELN por dominar la frontera venezolana en norte de Santander, para decir que allí están resumidas en ese artículo las conclusiones que pudiéramos tomar hoy. La responsabilidad es de la dirigencia política. Nunca ha habido eh, una credibilidad de los informes de inteligencia de las fuerzas militares. Nunca
la dirigencia política ha tenido un concepto estratégico de visualizar hacia adelante. Bueno, si esto va así y ya tenemos tantas experiencias, ¿hacia dónde apunta esto? ¿No? Y ahí se lo entreguen los militares o policías en un informe, no lo creen, porque lo que les conviene es ir por politiquería y, y estar buscando cómo sacarle réditos personales. Ahí recordemos hace un par de años, cuando estaba de ministro el señor Holmes Trujillo, que no le interesaba absolutamente nada de lo que pasara en las regiones. Y si había un acto terrorista, inmediatamente viajaba allá, pero no para mirar cómo se mejoraba la seguridad y se atendía. No, él lo que iba era hacer campaña política para que lo vieran, hablando con todos los líderes y hacer sus contactos, a ver cómo, cuando se lanzara, ya tenía todo un esquema montado para ser presidente. Entonces, y él no es la excepción, ¿no? Porque todos los que han pasado por ahí se han creído presidentes. Eh, la ignorancia total de quienes han manejado el Ministerio de Defensa, que coincide con la Asamblea Constituyente y con este atentado inicial que analizamos hoy. Hasta la fecha de hoy, pasados 32 años, no han aportado absolutamente nada transformador para las fuerzas militares, ni en la concepción de la guerra, ni en la dotación de la guerra. Ha sido la misma dinámica del conflicto y la metida de mano fuerte que le puso Estados Unidos después del derribo de las Torres Gemelas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en Colombia, la que le dio una nueva dinámica a las operaciones. Pero de parte de la dirigencia política, no. Y quienes han ocupado el cargo de ministro de Defensa, no han sido capaces, no tienen la visión de esto. Y el que tenemos ahora sí es que es una vergüenza porque su visión es la de legitimar a los bandidos y de hacer lo que le diga Petro para que lo mantenga ahí como un parásito más. Entonces, en eso sí se circunscribiría la reflexión general de hoy en torno a lo que ha pasado. Falta de conocimiento, falta de acción y falta de previsión. Entonces escuchemos a mi coronel González con su comentario del día. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy se titula La mala interferencia. La masacre de un suboficial y 9 soldados orgánicos del grupo de caballería Hermógenes Maza en enero de 1991 está dentro de la rada política de hacer pactos con los terroristas que se vislumbran con sobrada evidencia que no serán cumplidos. Ya que por esa razón las sacrificadas tropas tendrán que nuevamente que recorrer el camino perdido para después ver cómo sus esfuerzos se echan nuevamente al olvido en el voluble y débil campo político. Porque si las Fuerzas Armadas combaten a los grupos delincuentes sin combatir a los grupos terroristas, que se enfrentan entre sí por el negocio de los narcóticos, le hacen un gran favor a estos últimos, puesto que le destruyen a su enemigo comercial y aprovechan para fortalecerse económicamente y militarmente. De esta forma, las Fuerzas Armadas se convierten en sus compinches, porque mientras combaten el narcotráfico de unos, se fortalece el narcotráfico de los otros. Porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es la ignorancia de los políticos que de guerra no saben nada. Así crean que saben negociar el fin de un conflicto terrorista. Incluso, así sepan un poco por haber sido terroristas. Y menos si es un exterrorista vencido. Porque si supiera mucho de terrorismo no habría sido sometido para cambiar del bando de los malos al de los buenos. Como lo vemos ahora. Más bien, de eso saben más los que nunca han sido terroristas, además de que han sido y son antiterroristas, y por ello nunca tampoco han sido vencidos. Lógicamente que no conocen los políticos que se creen ser sabios y filósofos de la ciencia militar, pero intervienen metiendo las patas en la guerra armada para caer en las arenas movedizas de la guerra psicológica, para después suplicar auxilio a los mismos militares para que los rescaten del pantano. Y les gusta subirse también al tren de la victoria militar sin haber cogido un fusil y sin haberse llegado ni siquiera al punto de no retorno del camino hacia la paz, el que se logra por las armas, que después no saben cultivar tampoco la paz y la dejan morir,
para volver a pedir a las Fuerzas Armadas que se las vuelva a rescatar. O incluso, si se quieren subir al tren sin estar ni siquiera en la anterior estación del final de la vía, y con su intromisión destruyen la victoria militar, solo por querer participar del brindis del éxito sin haber comprado el vino. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Mejor descripción de la ignorancia y la ineptitud política suplida contra pasería no se podía hacer. Y ahí está la realidad. Con sus medidas, lo que hacen es favorecer indirectamente o en algunos casos directamente a sus cómplices directos. Con su ignorancia, no resuelven el mismo problema que ellos crearon porque no están capacitados para eso. Como usted mismo lo dice, si son terroristas que se desmovilizaron, pues son malos terroristas porque no fueron capaces de cumplir con su propósito. Pero cuando llegan al poder, como en el caso actual, lo que hacen es conducir a otros caos peores. Y en síntesis, no le han aportado nada productivo la dirigencia política a la solución del conflicto y creen que van a negociar lo que no conocen mientras están frente a avesados delincuentes que lo hacen. Muy interesante la reflexión, mi coronel, y entonces le pediríamos que la redacte ya completa para publicarla en la página web como un análisis anexo a todo esto que genera opinión. Entonces nos vemos a las 6 de la tarde en el día de hoy con una nueva jornada académica de análisis para formar estadistas con misión de estrategas. Feliz día para todos y muchas gracias por su atención. Un Gracias y día feliz para día para todos. todos. Buen día, mi coronel. Dios lo bendiga. Buenos días, muchas gracias.